Pues vamos a empezar este protocolo de adaptación de lentes de contacto personalizadas y también muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy con nosotras. Pues voy a empezar con una pregunta y es ¿cuáles son las principales causas de abandono de lentes de contacto? Esto creo que es algo que nos ronda a todos los profesionales de la visión porque tenemos muchos parámetros para trabajar con lentes de contacto y hay veces que nos perdemos con tantos parámetros o hay veces que simplificamos tanto que eso hace que nuestras adaptaciones de lentes de contacto no lleguen al éxito pues, que todos estamos buscando. Fijaros que dentro de las adaptaciones hay un gran número de adaptaciones que son incorrectas y por eso al final hay un abandono de lentes de contacto. Si buscamos en la bibliografía podemos encontrar que de cada 10 usuarios de lentes de contacto sabemos que 3 de esos cada 10 usuarios van a abandonar la adaptación de lentes de contacto. Más o menos sabemos que tenemos un 30% de abandono de lentes de contacto. Muchos podemos pensar pues, que a lo mejor es porque el usuario se va a internet, online, a una compra online, o podemos pensar que se ha operado y ya no necesita el uso de lentes de contacto, pero esto no es del todo cierto. Es cierto que a lo mejor algún cliente se opera y ya no utiliza esas lentes de contacto, pero sabemos que hay una gran mayoría de ese 30%, un 65% abandonan y es porque ya no están cómodos con sus lentes de contacto, porque sienten disconfort, porque les ha disminuido la visión, la inestabilidad visual, su salud ocular se ha visto comprometida. ¿Vale? Hemos de fijarnos en estos 30% de usuarios que están abandonando la lente de contacto y no lo están haciendo porque quieren dejarla, sino porque no sienten confort con su lente de contacto. Ya hace unos años, fijaros en el 2013, ya nos estaban informando desde el Tear Film en Ocular Surface Society cuáles eran uno de los indicativos que pues daban un disconfort en las lentes de contacto. Si nos fijamos en cuanto a material, vemos que la lubricidad y el contenido en agua son uno de los factores que más va a afectar a la hora del inconfort de las lentes de contacto. Otros parámetros que también van a ser interesantes en cuanto a diseño va a ser el borde de la lente de contacto y el lío de esa misma lente de contacto. ¿Vale? Y esto ya nos estaban hablando en 2013 de estas adaptaciones de lentes de contacto. Fijaros que también cuando vamos a investigar sobre los bordes de las lentes de contacto, y es algo que a veces no tenemos en cuenta, cuando los laboratorios nos hablan de sus lentes de contacto, nos enseñan el catálogo y siempre nos indican el DK que tiene la lente de contacto. Obviamente es uno de los parámetros que nos interesa para hacer la adaptación, pero no es el único parámetro y posiblemente no sea uno de los parámetros que nos vaya a dar inconfort. Fijaros, dentro de los bordes tenemos diferentes bordes en forma de bisel, borde en forma redondeada y borde en forma de cuchillo. Fijaros que en este estudio o en este paper que nos están hablando del borde de las lentes de contacto y hacen esta comparativa, fijaros que nos dicen que el inconfort viene de un borde demasiado grueso y de una lente de contacto que tenga demasiado movimiento. Así que cuando nos vamos a una lente de contacto con un borde redondeado, posiblemente esto va a causar más inconfort en la adaptación de lente de contacto en nuestros pacientes. Una lente de contacto con un borde en forma de cuchillo va a ser muchísimo más cómodo para nuestros pacientes. Pero por lo contrario, y hay que también tenerlo en cuenta, una lente de contacto que acabe con este borde de cuchillo suele dar, en algunas ocasiones, más punteado que una lente de contacto redondeada. ¿Vale? Aquí la incongruencia podríamos decir de que una lente más confortable para el paciente a veces no elimina pues, esos punteados que a todos nosotros nos gustaría. ¿Vale? No obstante, esto es pues un estudio que se hizo para comparar esa diferencia, sobre todo en el confort del borde de las lentes de contacto. Os he dejado ahí abajo la información por si queréis ver el estudio entero. Así que
hemos visto que hay diferentes parámetros y todos ellos necesitamos combinarlos, necesitamos que lleguen a un equilibrio para al final tener una buena adaptación y sobre todo que sea cómoda para nuestros pacientes. Si nuestros pacientes no están cómodos con la lente de contacto, al final vamos a tener una inadaptación. Así que eso, pues obviamente no nos va a interesar a ninguno de nosotros. Así que hemos de aceptar que cada uno de nuestros pacientes son únicos. Sus características oculares son únicas y sus necesidades van a ser diferentes. Así que solamente haciendo adaptaciones personalizadas a cada uno de nuestros pacientes vamos a conseguir éxito en esas adaptaciones. ¿Qué datos entonces vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar hacer un buen anamnesis. Imagino que a día de hoy pues todos hacemos un buen anamnesis, pero vamos a ir más allá, sobre todo en lente de contacto. ¿Para qué quieren la lente de contacto? ¿En qué ocasiones van a utilizar la lente de contacto? ¿Va a ser en una oficina? ¿Va a ser al aire libre? ¿Va a ser cuando hagan deporte? ¿Va a ser cuando va a conducir por la noche? Necesitamos ver esa biomicroscopía, el diámetro corneal, importantísimo, ahora vamos a hablar de ello, los radios corneales, la excentricidad o topografía, si pudiera ser, la refracción actualizada y si además queremos hacer una adaptación de multifocales necesitaremos conocer el diámetro pupilar, la adición del paciente y las dominancias oculares. Fijaros que os he puesto aquí un asterisco en excentricidad o topografía y diámetro pupilar porque no van a ser datos imprescindibles para hacer el cálculo de una lente de contacto, pero sí muy recomendable y lo vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Para empezar, algo que es muy importante dentro de la anamnesis es conocer si nuestro paciente toma algún tipo de fármaco. ¿Vale? Existen muchos fármacos que pueden alterar la lágrima, pueden alterar la visión, así que hemos de tenerlos en cuenta porque esto podría hacer que nuestra adaptación de lentes de contacto no llegase a buen puerto. ¿Vale? Fijaros la de medicamentos que podrían alterar a la lágrima. ¿Vale? En este caso podrían provocar sequedad ocular. Acá en España tenemos una página web, no sé si también vosotros tenéis una página web similar, ¿vale? En este caso es una página web, podéis también trabajar con ella, ¿vale? Voy a ver si la puedo poner aquí en pantalla. No sé si me va a dejar, sí. Sí, te deja, te Sí, estamos viendo perfectamente. sí, deja, perfecto. ¿Vale? Fijaros si aquí pues pongo ibuprofeno, ¿vale? Podemos buscar cualquier medicamento, ¿vale? Os vais directamente a prospecto y lo que tendríamos que buscar son pues, posibles efectos adversos. Nos iríamos al punto 4 en este caso, ¿vale? Donde nos dirían todos los efectos adversos. Lo que a nosotros obviamente nos interesaría buscar es si la medicación que nos ha dicho el paciente que está tomando tiene alguna alteración en la visión, ¿vale? Fijaros que en este caso podría provocar visión borrosa, ¿vale? Muchos de nosotros pues a lo mejor no conocíamos que este tipo de medicación que tomamos muy a menudo, a veces pues por un simple dolor de cabeza, puede llegar a provocar incluso visión borrosa. ¿Vale? Por eso es importante pues no aprendernos las medicaciones, es muy difícil aprenderse todas las medicaciones, pero sí disponemos de estas páginas web donde nos dan toda la información. Dentro del examen de biomicroscopía vamos a tener que analizar los párpados, la línea palpebral, ¿vale? Sobre todo que esté bien limpia, las glándulas de meibomio, siempre descartar pues, una posible blefaritis, ¿vale? Vamos a tener que analizar la lágrima, vamos a tener que descartar cualquier punteado en córnea, así que muy importante antes de hacer una adaptación de lente de contacto, hacer un fluorescinograma, ¿vale? Para asegurarnos que esa córnea está sana. Y por último, asegurarnos también que esa esclera está blanca y no tiene ninguna vascularización. El dato importante también que os estaba hablando es el diámetro corneal, aquel gran desconocido que a veces no le damos mucha importancia y damos más importancia a lo que sería el radio y no tanto al diámetro horizontal. Y es uno de los parámetros también más indicativos de una buena adaptación de lentes de contacto.
Fijaros que nos dicen que el diámetro horizontal, la media del diámetro horizontal de iris visible es de 11,8. Pues esto va a hacer que podamos diseñar un diámetro estándar que pueda abarcar a un tanto por ciento de la población. Pero fijaros que hay un 14% que tiene una córnea más pequeña de lo habitual y un 13% que tiene una córnea más grande de lo habitual. Si lo sumamos, esto suma un 27%, es decir, uno de cada 4 pacientes va a necesitar una lente de contacto personalizada. Así que si hoy en día no estáis haciendo, uno de cada 4 pacientes concentran en vuestro centro, no le estáis adaptando una lente personalizada, eso quiere decir que vais a tener un posible fracaso de adaptación de lentes de contacto. Así que muy importante hacer bien las medidas para hacer una adaptación confortable. Estas medidas las podemos hacer a través de topógrafos en el caso que tengáis, y si no tenéis topógrafo, es tan sencillo como utilizar una regla y medir ese diámetro de limbo a limbo. ¿Vale? Esas reglas que a veces pues, repartimos los laboratorios, ¿vale? Y que con eso es suficiente para poder hacer esa adaptación de lentes de contacto y conocer el diámetro corneal de nuestro paciente. Otra parte también muy interesante sería la curvatura. Pero fijaros, normalmente con un queratómetro lo que estamos mirando es el centro desde 3 a 4 milímetros más o menos, pero es que las lentes de contacto no se adaptan en el centro de la córnea. Las lentes de contacto blandas se están adaptando en escleras. Últimamente hablamos mucho de lentes esclerales y tenemos muy en cuenta lo que son las alturas sagitales, pero es que en lente de contacto blanda también las hemos de tener en cuenta, porque las lentes de contacto blandas las vamos a apoyar en esclera. ¿Vale? Así que, claro que hemos de conocer el radio, pero también sería muy bueno conocer la excentricidad. Porque una excentricidad más plana en periferia posiblemente va a necesitar de radios más planos. Y una periferia más cerrada va a necesitar radios más cerrados. Así que si disponéis de topógrafo, siempre mucho mejor, porque vamos a poder hacer adaptaciones mucho más personalizadas. Fijaros en este artículo de Patrick Caroline y Marc-André. ¿Vale? Fijaros, Patrick, creo que si no habéis tenido ya un webinar con él, creo que lo tendréis. En este artículo nos estaban informando de la importancia de ese diámetro corneal. ¿Vale? Fijaros que nos hablaban o distinguían pues 3 diámetros diferentes, el diámetro pequeño, el medio y el largo. ¿Vale? Lo que analizaron en este estudio sobre todo es cuál es el diámetro más adecuado o el apoyo más adecuado para una lente confortable y estable. ¿Vale? Y nos indicaban que más o menos ha de sobresalir la lente de contacto alrededor de 1,25, 1,50 como máximo desde el limbo. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de sumar el diámetro horizontal de iris visible más este 2,5 para que nos dé el diámetro total de la lente de contacto. ¿Vale? Según cada laboratorio pues puede tener unas reglas diferentes, pero fijaros que estos son datos obvios para todos. Es una adaptación y fijarnos que esa adaptación aparezca más o menos un 1,25 por cada lado. Eso quiere decir que estamos utilizando el diámetro óptimo para ese paciente. Si disponemos de ese diámetro de corneal de nuestro paciente más ese radio, vamos a poder hacer una lente de contacto paralela a la forma de la córnea, porque entonces ya conoceremos la altura sagital de esa lente de contacto o la altura sagital que va a necesitar esa lente de contacto. Y fijaros la importancia de conocer bien los datos. ¿Vale? Tengo aquí la calculadora biométrica, me la había preparado por aquí. ¿Vale? Fijaros que si nos vamos a la calculadora biométrica, en este caso pues de nuestra página web, pero cualquier calculadora biométrica que podáis poner realmente los datos de vuestros pacientes, ¿vale? Aquí tendríamos que seleccionar, pues en este caso, materiales, pero fijaros en lo importante. ¿Vale? Vamos a elegir para el ojo derecho un diámetro horizontal de 12 milímetros y para el ojo izquierdo uno de 10,50. El resto de datos lo dejamos igual. Misma keratometría para un ojo y para otro, misma excentricidad y misma potencia y distancia de vértice. Cuando le damos a calcular,
¿vale? Fijaros qué diferencia de radios entre un ojo y otro, ¿vale? Y lo único que hemos variado es el diámetro, el diámetro horizontal de iris visible de ese paciente. Solamente hemos cambiado el diámetro, ¿vale? Y ya nos da una lente de contacto totalmente diferente, ¿vale? Así que imaginaros de la importancia de introducir correctamente los datos dentro de la calculadora o dar los datos correctos al laboratorio para el cálculo de las lentes de contacto. Otro dato interesante sería, obviamente, la refracción en gafa. Esta refracción vamos a tomarla en visión lejana en luz ambiente, tanto monocular como binocular, para hacer una buena adaptación y conseguir el máximo de agudeza visual en esos pacientes, ¿vale? Así que vamos a buscar esa agudeza visual aceptable también monocularmente. Siempre hay que tener en cuenta pues, la binocularidad para asegurarnos que está correcta, y también podemos incluso tener en cuenta la tolerancia subjetiva al eje del astigmatismo. Es decir, dentro de cada paciente vamos a tener una tolerancia diferente al astigmatismo. Hay pacientes que con un 0,75 no notan diferencia de si lo adaptamos o no en lente de contacto, pero hay pacientes que sí lo notan. También hay pacientes que si es astigmatismo lo hemos girado un poquito, no van a notar diferencia, y hay pacientes que sí van a notar esa diferencia. ¿Cómo hacer esta prueba? Pues muy simple. En gafa de pruebas ponemos la, la lente, en este caso, con toricidad al eje que necesita nuestro paciente, y lo movemos hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Para conseguir ver hasta dónde podríamos desviar el astigmatismo de la lente de contacto. Esto sobre todo nos interesa saberlo para saber si la lente de contacto la hemos de dejar más estable o si no queda tan estable, es decir, que sea una lente de contacto un poquito más plana, va a ser cómoda visualmente para nuestro paciente. Así que también pues, un dato a tomar sería la tolerancia subjetiva. Otro dato que nos interesa sería el diámetro pupilar. Os he puesto antes que no es un diámetro imprescindible, pero ojo, porque sí que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para lentes multifocales. ¿Vale? Fijaros que tenemos una miosis senil, es decir, mientras más mayores somos, tenemos un diámetro pupilar más pequeño, y eso obviamente va a afectar a la adaptación de lentes de contacto multifocales. Vamos a considerar más o menos que un paciente con luz ambiente va a tener un diámetro pupilar grande si más o menos supera unos 4 milímetros, y va a tener un diámetro pupilar pequeño si se queda por debajo de 2 milímetros. Y fijaros que ese diámetro pupilar va a ir cambiando durante todo el día, porque va a depender de la acomodación, va a depender de diferentes condiciones de iluminación, y va a depender también incluso de las medicaciones que estemos tomando. Y ya uno de los últimos datos que necesitamos conocer para hacer la adaptación de lentes de contacto, en este caso para las lentes multifocales personalizadas, va a ser conocer las dominancias. La dominancia ocular, va a ser necesario conocer la dominancia direccional. Tenéis aquí puesto la dominancia motora, simplemente es para que conozcamos todas las que podríamos tener en cuenta. Esta no es tan relevante a la hora de hacer adaptaciones de lentes de contacto, y la que sí sería más relevante sería la dominancia direccional, que es la que vamos a solicitar al paciente fijar un objeto a través de un agujero y acercándoselo para verificar el ojo dominante, como veis aquí en esta imagen. Otro de los datos que también son interesantes sería la dominancia sensorial. ¿Vale? Fijaros que podemos tener en cuenta la dominancia sensorial en visión lejana y en visión próxima, ¿vale? Ambas serían necesarias, ¿vale?, para hacer una adaptación de lentes de contacto, porque esto después nos va a ayudar a elegir o seleccionar la dominancia centro-lejos o centro-cerca. Para tomar la dominancia sensorial de lejos vamos a evaluarla binocularmente con un positivo de 1,50 o más 2. En el ojo donde noten más borrosidad, ese será el ojo dominante de lejos. Y en el caso de visión próxima lo haremos con un negativo de menos 1,50 o menos 2. Y nuevamente, en el ojo que note más borrosidad, ese sería el ojo dominante sensorial en visión próxima.
Y ya, por último, en la parte que a mí me pertoca, hablaríamos de estas dominancias, ¿vale? Fijaros que dentro de las dominancias, en este estudio que nos presentaron, nos estaban diciendo que un 34% de la población tiene una dominancia cruzada. Por lo tanto, es necesario conocer la dominancia para hacer una buena adaptación, en este caso, en lentes de contacto multifocales, ¿vale? Porque va a haber un 34% de la población que tiene una dominancia cruzada. ¿Qué significa una dominancia cruzada? Que la dominancia direccional es diferente de la dominancia sensorial de lejos. Por lo tanto, domina la dominancia sensorial en un ojo y la dominancia direccional en el otro ojo. Es importante conocerlo a la hora de seleccionar el diseño centro lejos o centro cerca. En dominancias cruzadas, por ejemplo, seleccionaríamos dos centros simétricos, es decir, dos centros iguales, o dos centros centro lejos para pacientes miopes o centro cerca para pacientes hipermétropes. ¿Vale? Así que es muy importante también conocer las dominancias oculares a la hora de hacer las adaptaciones de lentes de contacto personalizadas. Y hasta aquí sería mi parte y ahora continuaría Mar González hablando, en este caso, de cómo aplicar en el día a día estos parámetros que os estábamos ahora comentando. Mar, te dejo con la pantalla. Muchas gracias, Mireya. Muchas gracias por esa presentación. Mar, ¿estás con nosotros? Vamos a compartir la pantalla, Felipe, sí. Vale. Excelente. Ahora solamente la Vamos a parte de cambiarla arriba. para Sí. que veáis exactamente. Un segundito. Aquí la tengo. Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto, te estamos viendo. Excelente. Bueno, pues una vez que hemos visto, gracias Mireia por la presentación fenomenal que has hecho de todos los parámetros que necesitamos, vamos a ver un poquito por qué necesitamos en Markenovi, especialmente ya que hacemos lentes de fabricación a medida, todos estos parámetros. Cuando os planteáis pedir una lente de contacto a Markenovi, os vamos a pedir unos datos. Por ejemplo, siempre nos viene bien saber cuál es la antigua refracción en GAFA y cuál es la nueva refracción en GAFA, tanto monocular como binocular. Y sobre todo saber las agudezas visuales, porque muchas veces esto nos va a ayudar a entender qué es lo que le puede estar pasando al paciente. A veces nos encontramos pacientes pues, que hace 4 años tenían una agudeza visual de unidad y resulta que le hacemos una nueva sobrerefracción y vemos que no conseguimos una agudeza visual mayor de 0,8. Pues a lo mejor antes de plantearnos poner una lente de contacto a este paciente hay que ver por qué esta agudeza visual no sube. Otra de las cuestiones que nos podemos encontrar y que vamos a necesitar es, como hemos visto, la queratometría. Si tenemos un topógrafo, muchísimo mejor. Pero una vez que nosotros tenemos la queratometría, instantáneamente tenemos que meter rápidamente en nuestra cabeza qué es lo que estamos viendo. Cuando nosotros vemos una queratometría, realmente lo que estamos viendo es qué astigmatismo corneal tiene mi paciente y a qué eje tiene mi paciente ese astigmatismo corneal. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es compararlo con la graduación que tiene nuestro paciente en GAFA. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que si la refracción en GAFA de astigmatismo, una vez aplicada a distometría, porque siempre tenemos que compararlo en plano corneal, pero si el astigmatismo de GAFA es el mismo que el astigmatismo de lente, que el astigmatismo de la córnea, ¿qué sucede? Pues que la estabilidad de la lente va a ser mucho mejor. Lo mismo nos va a pasar con el eje. Si el eje de queratometría es igual que el eje refractivo, la estabilidad de la lente también va a ser mejor. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta porque a veces nos vamos a encontrar que una lente está girada a las 5. Bueno, pues puede ser que una de las razones por las que las lentes estén giradas sea o bien porque el eje de queratometría no sea igual que el eje refractivo o bien porque el astigmatismo de nuestra córnea no sea igual al de nuestra lente. Tenéis que tener en cuenta que si trabajamos con lentes de toro interno, el toro que nosotros estamos fabricando está en la cara
posterior de la lente de contacto, es decir, en la cara que apoya sobre la córnea. Cuanto más parecidas sean esa superficie corneal y esa superficie de la lente de contacto, evidentemente pues mejor estabilidad vamos a tener siempre. Tener en cuenta la excentricidad, pues también nos va a ayudar, sobre todo por lo que nos contaba antes Mireia, una córnea que tiene una excentricidad mayor de esa media aproximadamente de 0,45 más menos 0,10, nos indica que en periferia es más plana. Con lo cual, a la hora de hacer el cálculo, si tenemos ese dato, también lo podemos incorporar al cálculo de la lente de contacto. Por ejemplo, si nos vamos a ver, que tengo yo por aquí también la calculadora biométrica. ¿Veis la calculadora en pantalla ahora? Perfectamente, Mara. Vale, pues aquí tenemos un dato. Keratometría, ojo derecho. A ver. Tienes que poner los datos, Mar, para que te Sí, si aparezca la no, excentricidad. efectivamente, vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner solo un ojo, que nos da igual, con uno es suficiente. Vamos a poner una Saphir, por ejemplo. Vale. Bueno, pues si nos fijamos aquí, podemos poner una excentricidad de 0,45, que es la que viene por defecto, que es la normal. Si no tenemos topógrafo, debemos dejar ese dato. Luego tenemos opción de poner un 0,7, que es por encima de ese 0,45 más 0,10, con lo cual sería un ojo más plano en periferia. O tenemos también la posibilidad de poner un ojo más cerrado en periferia, que sería el 0,2. Y por último, tenemos la opción de insertar el valor que nos sale en el topógrafo. Este valor siempre es la excentricidad, así que si tenemos la esfericidad, pues tendríamos que modificarlo, pero bueno, en este caso ponemos siempre la excentricidad. Muy importante, tenemos que tener en cuenta, en este caso de poner la excentricidad, que no estemos ante córneas irregulares o córneas post-LASIK, porque si estamos ante un post-LASIK, la excentricidad que nosotros vamos a medir con el topógrafo ya no es real, ya hemos perdido esa excentricidad fisiológica, con lo cual ya no nos sirve. Pero sí que es un dato que podemos tener en cuenta si tenemos un topógrafo, porque el cálculo de la ságita de la lente, luego lo vamos a ver, va a ser mucho más exacto. ¿Qué más datos necesitamos? Bueno, pues nos salimos de aquí, hemos dicho el diámetro de iris visible, imprescindible para calcular el diámetro y también para calcular el radio. En el ejemplo que nos ha puesto antes Mireia hemos visto que dos pacientes exactamente con los mismos parámetros, resulta que variando el diámetro de iris visible va a cambiar el radio de la lente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo a todos mis pacientes les pongo un 1450, por muy buena topografía que yo haga y muy bien que quiera hacer la keratometría, el cálculo de la lente nunca va a ser bueno en su radio, porque estamos partiendo de un dato que es el diámetro, que realmente no es correcto. Y luego, los últimos datos que necesitaríamos en multifocales, pues dominancia sensorial y direccional y, si es posible, el diámetro pupilar. Ya tenemos la lente, la hemos pedido a nuestro fabricante y tenemos a nuestro paciente en gabinete y le ponemos la lente. ¿Qué es lo primero, de acuerdo, que tenemos que valorar? Pues evidentemente, antes de hacer nada, lo que tenemos que ver es que la lente está estable y que la adaptación es correcta. Si la adaptación no es correcta, si esa adaptación física no es buena, lo que tenemos que hacer es solicitar un blister con un cambio de radio, de diámetro, lo que consideremos, pero tenemos que encontrar una buena adaptación física. Una vez que consideramos que la adaptación física es buena, ¿qué tenemos que seguir valorando? Bueno, pues vamos a valorar una sobrerrefracción, vamos a valorar cómo está esa lente con la lámpara, vamos a valorar si está girada, en qué posición se encuentra y a veces, pues debido precisamente pues, a la gran cantidad de materiales que tenemos ahora a nuestra disposición, con módulos de elasticidad menores, con coeficientes de fricción también mucho más bajitos, bueno, pues puede ser que cuando nos vayamos a poner a hacer una sobrerrefracción nos pase pues que veamos que la lente está girada más de 30 grados. Bueno, pues esto puede ser indicativo de que la adaptación física no es buena. Y aquí tenemos que hacer un poco de memoria
irnos otra vez a nuestra queratometría, irnos a nuestro eje y decir, bueno, es que resulta que si el eje de queratometría estaba a 60 y mi paciente tiene el eje de la gafa a 180, bueno, pues a lo mejor me puedo encontrar un giro de 30 grados y en este caso me lo espero, con lo cual, pues bueno, no me llama tanto la atención, pero evidentemente si eje de queratometría coincide con eje de la gafa, es raro que nos encontremos un giro de 30 grados. También nos puede pasar que tengamos una sobrerrefracción de cilindro de más de la mitad del valor del cilindro. Y aquí otra vez nos vamos a nuestra queratometría. Si la queratometría tiene el mismo astigmatismo corneal que nuestra refracción, es raro que nos encontremos esto. Sin embargo, si tenemos pacientes que tienen astigmatismos internos, que el valor del astigmatismo corneal no coincide con el valor del astigmatismo refractivo, nos podemos encontrar una sobrerrefracción de astigmatismo. Volvemos a lo mismo de antes, recordar que las lentes de cara interna, del astigmatismo en cara interna, están ajustando. Si esos dos astigmatismos no son iguales, pues a veces no se van a poder compensar. Nos puede pasar también que nos pongamos a hacer una sobrerrefracción y no seamos capaces de encontrar una sobrerrefracción con la que nuestro paciente vea más o menos igual que con la gafa. Esto a veces es indicativo de que la lente de contacto está cerrada. Ya os digo, el movimiento nos puede parecer bueno, podemos pensar, bueno, pues tenemos una buena adaptación física, pero a veces el hecho de que no consigamos alcanzar una buena agudeza visual con sobrerrefracción nos puede ayudarnos a dar cuenta de que realmente a lo mejor esa lente nos puede quedar un poquito cerrada. El paciente aquí también nos puede ayudar. Por ejemplo, si nosotros le decimos, ¿ves mejor después de parpadear? Y él nos dice que sí, o nos dice, espera, que voy a parpadear, que justo después de parpadear veo mejor. Eso es una lente cerrada. Un paciente con una lente plana, y más si tiene astigmatismo, evita de cualquier forma parpadear, porque en cuanto parpadea, esa visión se le va. Así que las sobrerrefracciones o el ver cómo está esa lente de contacto muchas veces nos pueden ayudar a entender si realmente la adaptación física que estamos haciendo es la correcta. Hemos dado todos estos pasos, consideramos que la adaptación física es correcta, no tenemos ninguna de las incidencias que mostramos en pantalla. Bueno, pues entonces vamos a ver cuál es nuestro siguiente paso. Vamos a sobrerrefraccionar en la lente de contacto. ¿Qué datos vamos a necesitar? Pues evidentemente lo primero que tenemos que apuntar es la agudeza visual que tiene nuestro paciente con la lente de contacto, porque hay que compararla siempre con la gafa. Lo vamos a hacer siempre en monocular y en binocular y además si es multifocal, aparte de hacerlo en monocular y binocular, lo vamos a hacer en lejos y en cerca. Vamos a ver cómo está esa marca, vamos a verificar la posición de la marca con la lámpara de hendidura y lo vamos a referenciar. A mí personalmente lo de derecha a izquierda me gusta poco porque al final a veces no da buen resultado. Yo la verdad es que prefiero referenciarlo, pues giro a las 5x grados, giro a las 7x grados, nasal, temporal, pero bueno, ahí cada uno tiene su protocolo y lo que realmente buscamos es dejar apuntado y referenciado dónde está el giro de la lente. Siguiente paso, pues lo que tenemos que hacer es una sobrerrefracción sobre la lente de contacto. Vamos a hacer primero una sobrerrefracción de esfera, vamos a hacer una sobrerrefracción de cilindro, de eje, en lejos y en cerca si estamos en multifocal y también vamos a apuntar la agudeza visual que alcanzamos con esta sobrerrefracción. El hecho de ir apuntando todas las agudezas visuales lo que nos va a indicar es cuánto cambio vamos a necesitar. Si yo veo que con mi lente de contacto mi paciente tiene una agudeza visual de 0,4 y resulta que en gafa tiene un 0,9, pues la verdad es que estoy muy lejos. Voy a tener que hacer un cambio bastante drástico para mejorar esa agudeza visual y tener muy en cuenta que la adaptación física sea correcta. Ahora, si tengo una agudeza visual de 0,8, en gafa tengo un 0,9 y con la sobrerrefracción llego al 0,9, pues el cambio que tengo que hacer, evidentemente, es mucho menor. Y cuando nosotros tenemos una lente de contacto tórica,
Y esto es una pregunta que os lanzo y que, bueno, voy a ver si puedo ver el chat o si no, Felipe me echa una mano y me dicen que contestáis. Sí que me gustaría preguntaros es si cuando hacéis veis una lente girada, ¿directamente aplicáis regla DRIS o además hacéis una sobrerefracción con la lente de contacto? ¿Cómo soléis hacerlo? Bueno, abrimos el chat para que la gente nos diga si A ustedes ver, hacen la compensación para TEDRIS, que no sé cómo es en español, el acronismo es derecha, ¿cómo es? derecha restar, Sí, izquierda sumar. claro, es que acá la conozco en inglés. Ah, claro. Vale, entonces, que contéstenos, por favor. La primera, bueno, mucha gente nos dice, yo primero hago sobre refracción. Javier Vázquez nos dice, yo hago el DRIS. ¿Vale? Yo creo que mucha gente hace sobre refracción. Primero DRIS. Y bueno, mucha gente dice, sí, primero revisamos el giro y luego sobre refractamos. Mucha gente dice sobre refracción. Vale, perfecto. Vale, la cuestión, ¿por qué lo pregunto? ¿Por qué es? Pues porque acá en España, hay gente que todavía únicamente tiene en cuenta el giro de la lente de contacto. Ellos ven que su paciente tiene una baja agudeza visual, ven la lente de contacto girada a las 5 y directamente dicen, pues si la tengo a 180, la pido a 170. Muchas veces da resultado, pero realmente lo interesante, y sobre todo con las lentes de Mark-Kenobi, es hacer una sobrerefracción. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos la capacidad de nuestras lentes mensuales fabricar los ejes de grado en grado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo fabricar una lente en 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, que muchas veces decimos, bueno, pues es que tampoco hace falta tanta precisión, pero la cuestión no es la precisión de la fabricación, sino en una de las pruebas que nos ha comentado antes Mireia, cuál es la tolerancia subjetiva de mi paciente. Fijaros, sabéis que todas las lentes por fabricación tienen un margen de tolerancia, por normativa siempre tienen un margen de tolerancia. Ahora imaginaros un paciente que tenemos un astigmatismo oblicuo de -3 a 43 grados y bueno, pues lo giro y lo voy a girar 5 grados, como muchas veces tenemos la tendencia además de redondear los ejes, pues podemos decir que lo hacemos a 40. Realmente, si mi paciente tiene el eje a 38, cuando yo le fabrico una lente a 40, si la tolerancia me sale por abajo, es decir, me sale en torno a 38, mi paciente va a ser fantástico. Pero si esa misma lente que yo he pedido a 40, por tolerancia me sale tolerancia hacia arriba, me sale a 41 o a 42 grados, la diferencia de grados ya empieza a ser de casi 5 grados. Con un astigmatismo alto y oblicuo, si mi paciente es muy sensible, me va a decir que no ve. Y realmente no es problema de lente, ni siquiera es problema de adaptación. Es problema de que con una regla DRIS es muy difícil poder valorar un giro diferente de 3 o de 5 grados. Por eso es siempre muy importante hacer una sobrerefracción. La sobrerefracción, bien con cilindros cruzados, como si graduáramos al paciente que no llevara lente de contacto, o bien con el NIPE. No sé si allá utilizan el NIPE. El NIPE es un modo de buscar el giro de la lente. ¿Qué hacemos con este test? Bueno, pues para que no se nos olviden, las siglas NIPE viene de negativo interior y positivo exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a poner un cilindro negativo, vamos a fijarnos en este ejemplo que tengo aquí, que yo creo que es más sencillo. Si pensamos que mi paciente tiene esta graduación que hay aquí, más 3,75 menos 2,25 a 10 grados, lo que yo le voy a hacer es poner un cilindro exactamente igual al que tiene mi paciente, menos 3,25 a 10 grados, y como es NIPE, es negativo en la parte interior. Es decir, que yo pondría en esta parte de aquí el cilindro negativo de menos 2,25. Y en esta parte de aquí, que es la que nosotros podemos girar, le pondríamos el más 2,25.
Y en este caso, este más 2,25, lo que tendríamos que hacer es girarlo. A mí personalmente me gusta más que lo gire el paciente, porque yo lo que busco es que afine lo máximo. Si lo estoy girando yo, cuando él me dice para, yo ya me he pasado. Entonces yo prefiero que sea él el que lo gire. Y en este ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, el paciente lo para a 30 grados. ¿Por qué me gusta a mí hacer esta prueba y considero que es bastante buena? Porque hay pacientes, y sobre todo con astigmatismos altos, que a lo mejor los cilindros cruzados no son capaces de valorarlos. Tienen una MDA tan bajita que esa media dioptría no son capaces realmente de decirnos si lo están viendo bien o lo están viendo mal. Entonces, una opción más, aparte de tener los cilindros cruzados y la sobrerrefracción, pues podemos, entonces, el hecho de ver un poquito, pues, una manera alternativa de buscar el giro. Una vez que hemos buscado este giro, bueno, pues realmente lo que tendríamos que hacer es, o bien metemos los datos en nuestra calculadora biométrica, o que manden los datos a Spectrum y él calcula las lentes con los giros perfectamente, porque en el caso de la sobrerrefracción con cilindros cruzados o en el caso del NIPE no vamos a poner este cilindro de aquí, este eje que aparece. Habría que hacer el cálculo vectorial con la calculadora biométrica, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos queda ya por decir? Bueno, pues simplemente y un poquito a modo de resumen, ¿cuáles son los datos que vamos a necesitar para fabricar una lente de contacto a medida? Porque no nos olvidemos que estamos haciendo lentes de contacto que estamos adaptando a nuestro paciente, con lo cual necesitamos los datos de nuestro paciente. Graduación, tanto en monocular como en binocular, la queratometría, apuntando siempre la potencia y el eje, que a veces el eje se nos olvida. Si tenemos el topógrafo, valoramos la excentricidad y luego el diámetro de iris visible. Como hemos visto, imprescindible para calcular tanto el diámetro como el radio. Una vez que tenemos ya la lente pedida y tenemos que hacer un cambio, ¿qué cambios necesitamos nosotros para realmente valorar qué lente hay que hacer? Pues por un lado, necesitamos que el adaptador nos comente cómo ve el diámetro. El diámetro es correcto, el diámetro es grande, el diámetro es pequeño, el radio es correcto, tiene un movimiento elevado, tiene un movimiento escaso, el centrado es correcto, está desplazada, nasal, temporal, superior, en mirada, en eje primario de mirada, todo lo que podamos observar. Recordar también que sabéis que podéis mandar a Spectrum vídeos, fotos, las topografías, todo lo que vosotros penséis que puede ser de ayuda para valorar el cambio de la lente, podéis perfectamente enviarlo para que podamos verlo. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la agudeza visual con la lente de contacto, monocular y binocular, y si es multifocal, pues cerca y lejos. La marca de la lente, ¿de acuerdo? ¿Dónde está posicionada? Y la cantidad del giro estimado, ahí ya como vosotros lo veáis. Sabéis de todas formas que si decís la lente está posicionada a las 5, entre las 6 y las 5 hay 30 grados. Entonces, siempre decimos hacia las 5, pero pocas veces valoramos que eso serían 30 grados. Una refracción subjetiva con la lente de contacto, con su agudeza visual, por lo que veíamos antes. Tenemos que ver qué agudeza visual tiene el paciente en gafa, qué agudeza visual tiene con lente de contacto y cuánto puedo ganar con la sobrerrefracción en la lente de contacto para valorar si tengo que hacer un cambio muy grande o simplemente es un pequeño ajuste, pues a lo mejor de 3 o 4 grados. Y también recordar que uno de los cambios que tenemos que tener en cuenta, y lo hemos visto en la segunda diapositiva que nos ha puesto Mireia, es el material. A veces lo que necesitamos es un cambio de material y no tanto un cambio de parámetros. Si nosotros tenemos un paciente que está engrasando las lentes, lo primero que tenemos que pensar es en si lleva una silicona, a lo mejor cambiársela. ¿Una lente se puede engrasar porque esté un poquito cerrada? Bueno, a veces se puede dar ese caso, pero que no se nos olvide también que dentro de uno de los parámetros que podemos cambiar está el material. Eso sí, si cambiamos el material, bueno, pues a veces tenemos que volver a calcular el radio de la lente porque distintos materiales pueden tener diferentes reglas de adaptación. Al final, recordad que, como os decía antes,
como profesionales que somos, lo que debemos buscar es la mejor lente para cada paciente. Y la mejor lente para cada paciente empieza por la elección del mejor material y la adaptación física correcta para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, Felipe, yo he acabado, no tengo ya después de esto mucho más que decir, simplemente pues daros las gracias a todos los que habéis estado ahí este ratito con nosotros. No sé si os ha surgido alguna duda, Felipe, si ahí ves que tienen alguna consulta que nos hayan hecho. Mireya, las has estado contestando todas a través del el chat de QIA, de preguntas y respuestas. Creo que fue muy claro. Mire y Mar, la presentación fue concisa, muy linda y les agradecemos montones. Son extraordinarios. Mira, todo el mundo está diciendo que muchas gracias. La verdad es que Markenui no solamente tiene productos especiales, sino que tiene un equipo de capacitación como son ustedes, que es de primera clase. A todas las personas que quieran utilizar productos diferentes, productos que no estén disponibles a través del Internet y quieran hacer algo por su práctica profesional totalmente diferente a lo que están haciendo sus competidores, por favor contáctenos. Hagamos de que esta cuarentena ustedes salgan más fuertes y haciendo cosas diferentes. Así que muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Y Mireya y Mar, por favor descansen y no saben cuánto les agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Son casi las 2 de la mañana en España, ¿verdad? Así es. Así que nada, descansen. Un beso enorme, muchas gracias y gracias por educarnos. Gracias a todas. Muchas Muchísimas gracias gracias. a vosotros. Gracias al público. Nos vemos esta semana. Un beso para todos. Muchas Un gracias. beso. Chao, chao. Chao. Ahí.